Hola, soy Miss. ¿Alguna vez le has suplicado a tu propia madre que salve al hombre que te crió? Solo para escucharla decir, déjalo morir. Es un desperdicio de dinero. Yo sí lo hice. En el momento en que el abuelo mencionó la palabra cáncer, ellos no lloraron, calculaban. Mi familia dividió su patrimonio mientras él aún respiraba arriba. Lo miraban como un libro de cuentas. Y yo, solo era otro obstáculo que tenían que superar. Pero lo que no sabían era que el abuelo no se estaba muriendo, y el día en que entró a esa habitación, cada mentira, cada máscara, cada plan que habían hecho colapsó. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿a qué hora estás escuchando esto? ¿Y dónde estás ahora mismo? Deja un comentario. Te estoy escuchando, porque esta historia no termina con perdón. No había vuelto a la casa en meses. No desde el último día de Acción de Gracias, cuando me fui después de otra discusión sobre dinero. Ahora, al entrar en el largo camino hacia la propiedad de mi abuelo, el crujir de las hojas secas de otoño bajo mis llantas se sintió demasiado fuerte, como si no pertenecieran aquí, como si tal vez yo tampoco. Me quedé en el auto un momento más de lo que necesitaba, solo mirando la casa. Grande, blanca. Imponente de una manera que no había notado de niña. Solía sentirse cálida. Ahora, solo se sentía fría. La casa que mi abuelo construyó. La casa que me crió más que mi propia madre. Cuando finalmente salí, el aire estaba fresco y pesado. Podía oler la lluvia que se acercaba. Me envolví el suéter más ajustado. Como si eso ayudara con el otro tipo de frío que había por dentro. El silencio era demasiado ruidoso. Ese tipo de silencio que te hace sentir que la piel te pica. Nadie me saludó. No había olor a comida, no se escuchaban voces. Solo pasillos vacíos llenos de ecos de una vida que parecía demasiado lejana. Encontré al abuelo arriba. Estaba sentado junto a la ventana, mirando al jardín trasero como si hubiera olvidado los años. Las líneas de su rostro parecían más profundas, pero cuando se giró y me vio, su sonrisa era la misma. Familiar, real. No pensé que vendrías, dijo suavemente. Yo tampoco, se rió, luego me dio una palmada en la silla a su lado. Me senté. No hablamos por un rato. A veces el silencio dice más. Luego me miró y juro que vi algo brillar en sus ojos. No era la edad ni la enfermedad, sino algo más agudo. Tengo que contarte algo. Me giré hacia él. ¿Qué? No, estoy enfermo. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué? No estoy enfermo, repitió. Ellos creen que sí. Pero yo no. Lo miré fijamente. ¿De qué hablas? Escuché a mamá. Todos lo decían. Levantó una mano. ¿Serio? Tranquilo. Les dije que tenía cáncer. Le dije a tu madre. Deje que el doctor jugara junto con ellos. Y ahora estoy observando. ¿Observando qué? ¿Quién empieza a dividir mi patrimonio primero? No pude respirar por un segundo. Abuelo, necesitaba saber, dijo suavemente, antes de irme, ¿quién es leal? ¿Quién está esperando a que muera? Mi estómago se retorció. ¿Por qué me lo dices? Porque confío en ti y porque necesito que te mantengas en silencio. Luego tomó mi mano. La suya estaba fría. No confíes en nadie, Miss. Ni siquiera en tu madre. No sabía qué decir. Quería discutir, pero vi algo en su rostro. Ese tipo de dolor silencioso que solo deja la traición. No puedo hacer esto solo, susurró. Pero si dices que no. Lo entenderé. Tragué saliva y asentí. No sé por qué. Acepté. Tal vez porque, en el fondo, ya lo sabía. A la mañana siguiente, me desperté con voces abajo. Me vestí rápidamente. El corazón golpeando con fuerza por razones que no podía explicar. Cuando llegué abajo, la familia ya estaba reunida. Vera, mi madre, estaba al frente de la mesa junto al Sr. Arlon, el viejo abogado de mi abuelo. Su maquillaje estaba perfecto, su cabello impecable. Pero sus ojos demasiado secos para coincidir con el pañuelo que sostenía. A su lado, el doctor. Merow mantenía la mirada baja. Cuando Vera habló, su voz se quebró a propósito. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero el doctor lo confirmó ayer. Hizo una pausa, dejando que la noticia calara. Papá tiene cáncer. Un suave suspiro de Raslin. Kieran miraba al suelo, fingiendo procesarlo. Yo solo me quedé congelada. 6 meses, dijo Vera. Dejó que el silencio se alargara. Luego continuó, con una voz de negocios. Tenemos que prepararnos para lo que viene, para el patrimonio, para los negocios. Para todo miró a Arlon. Él asintió. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Por un instante, me crucé con la mirada del doctor Merow, pero él la desvió, nadie me miró. Me quedé allí observándolos dividir su vida, mientras él seguía respirando arriba. Incluso después de que todos se fueron del comedor, después de la risa de la que no formaba parte. Las palabras seguían resonando en mi cabeza. La voz de mi madre llamando lo práctico. El asentimiento de Kieran. La sonrisa callada de Raslin, como si solo estuviera mirando una película.
A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. Sabía que no lo era. No realmente. Las paredes seguían siendo del mismo color crema pálido. La escalera seguía crujiendo a la mitad, como siempre lo había hecho, pero el aire había cambiado. Las conversaciones sucedían tras puertas cerradas. Entraba a una habitación y la charla se detenía. No llamaban mi nombre. Nadie preguntaba si quería café. Empecé a preguntarme si me había vuelto invisible. 3 días pasaron así, cada uno más frío que el anterior. El abuelo se quedó arriba, supuestamente demasiado débil para unirse a las comidas. En realidad, mantenía la actuación, una prueba. Pero la parte que no me había advertido, lo fácil que fue para la familia fallar. En la tercera tarde. Los escuché. No había querido escuchar a escondidas. Estaba caminando hacia la oficina trasera, necesitaba imprimir algo para un cliente freelance. Aunque fuera para sentir que aún tenía una vida fuera de esas paredes. Pero me detuve cuando escuché la voz de mi madre a través de la puerta entreabierta. Las cuentas del negocio se transferirán directamente a Kieran. Él sabe cómo manejar los números. Por supuesto, respondió Kieran, confiado. Demasiado confiado. Raslin. Tú te encargarás de la propiedad de verano. Hazlo, Iron. Tal vez de otro modo, sea espacio desperdiciado. Está bien, respondió Raslin sin emoción, como si estuviera aceptando recoger víveres. La propiedad principal, se queda a mi nombre hasta que finalicemos todo. Miss. Esa fue la voz de Arlon. Vacilante, siempre había sido callado alrededor de mi madre. No te preocupes por ella, dijo Vera. Simple es un no asunto. Algo dentro de mí se quebró. Me quedé ahí congelada hasta que alguien movió una silla y me di cuenta de que necesitaba moverme rápido. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Cuando finalmente llegué a la cocina, tuve que agarrar el borde de la mesa solo para mantenerme de pie. Mis manos temblaban. No era invisible. Me habían borrado. Más tarde esa noche, intenté confrontarla. Encontré a mi madre junto a la ventana, mirando hacia la bahía, bebiendo vino como si nada estuviera mal, como si no hubiera acabado de dividir la vida de su padre, mientras él seguía respirando. Te escuché. Su vaso se detuvo en el aire. Luego lo dejó sobre la mesa. ¿Perdón? Escuché lo que dijiste sobre el patrimonio. ¿Sobre mí? Vera no se inmutó. No tengo tiempo para melodramas. Miss. Me acerqué más. Estás planeando su funeral mientras sigue vivo. Eso se llama ser práctica. No está enfermo. Su mirada se endureció. Suena histérica. Casi me reí. ¿Sabes qué es histérico? Tú de eso llamó su atención por un segundo. Intenté otro enfoque. Al menos déjame llevarlo a un especialista. Tal vez haya algo. No hay nada. Respondió tajante. Está viejo. Está cansado. No está muerto. Vera me miró entonces, no como a una hija, sino como a un obstáculo. Déjalo morir, dijo, calmadamente. Con decisión. Es un desperdicio de dinero ahora. Miré a Kieran, que estaba justo detrás de ella. Se encogió de hombros. Raslin ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No estaba segura de qué dolía más. Después de eso, recorrí la casa como un fantasma. Mi cabeza sabía que era una mentira. El abuelo estaba fingiendo todo esto. Pero mi corazón dolía como si fuera real porque sus reacciones eran reales. Esa noche, mucho después de que todos se fueran a la cama, me quedé afuera de su puerta. El pasillo estaba oscuro. Solo la más tenue línea de luz se filtraba por debajo de la puerta. Puse mi mano contra la madera y susurré, te están dejando morir, abuelo. Justo como querías ver, esperé, apoyada contra la puerta, esperando que estuviera despierto. Tal vez escuchando, tal vez no. Pero lo dije de todos modos. Porque alguien tenía que hacerlo. Y esa noche, las palabras fueron todo lo que tuve. La mañana llegó pesada con lluvia. Subí la bandeja como lo había hecho durante los últimos días. Tostadas, puré de manzana, té. Casi no tocaba nada de eso. Pero seguía llevándoselo porque sentía que era algo real que aún podía hacer. El pasillo estaba frío. La casa estaba demasiado callada. Toqué suavemente la puerta y entré. Estaba sentado en la cama, despierto. Me detuve en seco. No había estado sentado en días. Buenos días, abuelo, dije cuidadosamente. No respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde las gotas de lluvia borraban el cristal como lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Dime qué dijeron. Dejé la bandeja y mi corazón se apretó. ¿Lo escuchaste? Asintió una vez. Lento, frágil. Escuché lo suficiente. Hacerse la silla. Mis manos se sentían demasiado grandes, torpes, mientras le ayudaba a tomar el té. No se resistió. Pero apenas bebió.
Esperé, escuchándola. Lluvia, sintiendo como si la tormenta afuera se hubiera mudado a mi pecho. Lo siento, abuelo. Me miró entonces. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados. Me llamó una carga. No supe qué decir. ¿Y tu hermano? ¿El hijo de mi hijo? Me quedé callada. Los crié mejor, susurró. Quise estar de acuerdo. Pero no estaba segura de que fuera verdad. Su mano tembló mientras intentaba coger un pedazo de pan tostado. Lo ayudé. Odiaba que me dejara. Debería acabar con esto, dijo de repente. Las palabras flotaron en el aire. Mi estómago se hundió. Abuelo, no. ¿Cuál es el sentido? Cerró los ojos. Inclinándose hacia atrás. Ya me han enterrado. Negué con la cabeza, inclinándome. Hacia adelante, desesperada. Por eso mismo no puedes rendirte. Esta fue tu prueba, ¿recuerdas? Querías ver sus verdaderos colores. Ahora los has visto, pero aún estás aquí. Aún tienes el control. Sus labios se curvaron casi como una sonrisa, pero era amarga. No me siento en control. Tomé su mano, apretándola más fuerte de lo que debía. Entonces déjame ayudar. Terminemos esto a tu manera. No respondió. Esa tarde me quedé en su habitación más tiempo de lo usual. Solo me senté con él. A veces se quedaba dormido. Otras veces sus ojos parpadeaban. Como si no estuviera seguro de dónde estaba. La tormenta afuera se intensificó. El trueno retumbaba bajo y constante. No sé qué me atrajo al retrato que colgaba sobre la chimenea en su habitación. Un cuadro de él y la abuela de hace años. Tal vez estaba intentando recordar su rostro. O tal vez buscaba algo que me anclara. Pero algo se sentía raro en la forma en que colgaba. Por impulso. Levanté la mano y presioné el borde del marco. Se movió. Mi respiración se detuvo al descubrir un panel suelto detrás de él. Mis dedos temblaron mientras sacaba el cuadro hacia adelante, revelando el espacio oculto detrás de una pequeña caja fuerte en la pared. Me giré. Él estaba dormido de nuevo o fingiendo. Abuelo, susurré. No hubo respuesta. Dudé, pero solo por un momento. Dentro de la caja fuerte encontré papeles, documentos legales, viejos, algunos amarillentos en los bordes. Una carpeta estaba encima, más gruesa que las demás, marcada con la letra de mi abuelo. Mi nombre. La abrí y allí estaba, un testamento. El verdadero testamento de mi abuelo. Hojé las páginas, mi corazón latiendo con fuerza. Apenas respiraba. Me lo había dejado todo. El patrimonio. El negocio, incluso la casa. Pero había una nota en los márgenes escrita de manera temblorosa con su letra. Debe ser firmada en presencia del Signet Arlon. Una vez tomada la decisión final, no estaba firmada. Aún no. Me senté en el suelo, los documentos esparcidos a mi alrededor. La lluvia golpeando las ventanas, el trueno sacudiendo las paredes. Él quería cambiarlo todo, protegerlo todo, pero no había terminado. Y ahora no estaba segura de si viviría el tiempo suficiente para hacerlo. La lluvia se había apoderado de la mañana. No la suave llovizna rítmica que calma los pensamientos, sino un torrente constante y opresivo que hacía temblar las ventanas y se filtraba bajo la piel. Estaba junto a la puerta del dormitorio de huéspedes, escuchando. Su respiración era lenta, frágil, igual que anoche, cuando susurré cada traición, cada conversación oculta, pensando que estaba demasiado débil para escuchar. No estaba segura de si lo había escuchado. Ni siquiera estaba segura de si quería que lo hiciera. Abajo, capté la primera señal de que algo estaba mal. El sonido de la voz de Vera. No levantada. No enojada, calmada, demasiado calmada. Seguí hasta la sala, cuidadosa de no ser vista. Me apoyé cerca del borde de la puerta. Entonces, está decidido, decía. Necesitaremos que se presente el DNR antes de que termine la semana. DNR, no reanimar. Me aferré a la pared mientras mi estómago se daba vuelta. Ella estaba seria. No solo lo estaba dejando ir. Lentamente se aseguraba de que nadie pudiera detenerlo. No, firmaré. Soy su hija, continuó Vera, con tono cortante profesional, como si estuviera discutiendo un envío de suministros para un salón. No el derecho de nuestro abuelo a vivir. Sí, su médico de cabecera puede ser incluido. El doctor Merrow ya está al tanto. No lo va a impugnar. Me eché atrás, temblando. Una ola de mareo me tumbó de lado mientras tropezaba hacia las escaleras. Arriba se sentía más seguro. Arriba significaba que el abuelo seguía vivo. Cuando llegué a su habitación, él estaba despierto. Sus ojos se movieron hacia mí, pero ya no quedaba fuerza para las palabras. Me senté a su lado, temblando. Lo están haciendo, abuelo, susurré, apenas reconociendo mi propia voz. Están presentando un DNR. Están planeando dejarte ir. Su mano se movió ligeramente contra la manta. No estaba segura de si era por debilidad o por shock. Tienes que decir algo. Tienes que detenerlos. Nada.
Solo la tormenta presionando contra el cristal. Pasó una hora así, yo esperando, él desvaneciéndose. Luego escuché voces otra vez, más fuertes. Pasos confiados, los de Vera. Ya ni siquiera, se estaba ocultando. Me limpié la cara rápidamente, me levanté y salí al pasillo justo cuando ella llegó a la cima de las escaleras. Miss, dijo suavemente, mirándome como si fuera un objeto fuera del lugar que había olvidado tirar. Estamos presentando papeleo para la comodidad de papá. Eso es todo. Estás presentando un DNR. Su sonrisa apenas. Titubeó. Está terminal, querida. Le estamos ahorrando intervenciones innecesarias. No querría sufrir. Él no quiere morir. Vera inclinó la cabeza ligeramente. Y, sin embargo. Lo hará. Sentí mi voz elevarse antes de que pudiera detenerla. No está muerto. Ni siquiera. Se está muriendo. Estás planeando dejarlo morir porque es más fácil para ti. No seas dramática. La seguí por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Te escuché hablar con el hospital. Estás apresurando esto. Vera se detuvo de repente, giró hacia mí, su voz baja y afilada. ¿Crees que mantenerlo vivo así es amabilidad? Míralo. Miss apenas respira. ¿Por qué? ¿Luchas? Su cuerpo se está apagando. Porque tú lo estás dejando. No respondió. Simplemente siguió caminando. Esta vez no la seguí, pero tampoco lloré. No aún. Más tarde esa tarde, encontré al Sr. Garlon en el estudio. Estaba junto a la ventana, mirando la lluvia, empapando los ladrillos del patio. Cuando entré, se giró, cortés, pero cauteloso. Siempre esa distancia con él. Profesional, sé lo que está haciendo, dije sin preámbulos. No respondió. Su silencio fue una respuesta por sí misma. Está presentando un DNR. Está preparándose para dejarlo morir, y tú se lo estás permitiendo. El Sr. Arlon ajustó sus gafas tranquilamente. Es dentro de sus derechos legales. Está vivo. Su mirada no se movió. Y terminal, según el médico tratante. Porque están trabajando juntos, un silencio. ¿Eso no importa? Mi voz se quebró. ¿No es tu trabajo proteger sus intereses? Él es tu cliente. ¿Sabes lo que está haciendo? Señorita Mace, dijo suavemente. Como si hablara a una niña. Su madre tiene poder notarial respecto a las decisiones médicas. Sentí como si las paredes se cerraran sobre mí. No un dolor agudo. Algo más lento, más pesado. Como si me estuviera ahogando. No la dejaré hacer esto, susurré. Pero el Sr. Garlon no parpadeó. Simplemente asintió como si no hubiera dicho nada más amenazante que un cambio en el clima. Lo dejé allí de pie. Esa noche no dormí. Me senté junto al abuelo, sosteniendo su mano, escuchando el constante murmullo de la lluvia. Mi voz se había ido. Pero susurré de todos modos. Lo siento. No pude detenerlos. Pasaron minutos antes de que él se moviera. Su voz, cuando llegó, estaba quebrada como cristal roto. No sabía que te rompería. Apreté sus dedos con más fuerza entre los míos. No estoy rota. Creo que intentó sonreír. No estoy segura. Pero dentro de mí algo cambió, no dolor ni miedo. Algo más frío. La tormenta afuera no había cesado. Recuerdo estar de pie en la cocina esa mañana, viendo cómo la lluvia resbalaba por la ventana como si no tuviera dónde más ir. La envidiaba por eso. La casa se sentía más cerrada que antes. El aire pesado. Como si respirara a través de una tela. El silencio del abuelo arriba perseguía cada paso que daba. Había salido temprano para recoger algunos medicamentos en la farmacia local. Solo un corto viaje por calles que se veían más grises de lo que recordaba. Cada semáforo en rojo se sentía más largo. Cada rostro que pasaba, indiferente. No dejaba de reproducir la noche anterior en mi mente. Su voz, quebrada y arrepentida. Diciendo que nunca pensó que esto me rompería. Cuando regresé, lo primero, que noté fue el coche desconocido estacionado cerca de la entrada. No era de la familia ni de amigos. No lo pensé, solo entré, empapada y entumecida. Empujando la puerta principal más fuerte de lo que pensaba. La sala no estaba vacía. 2 hombres estaban allí, mojados por la lluvia, pero con portapapeles. Uno tenía una cinta métrica, el otro una cámara. Me miraron como si estuviera interrumpiendo su almuerzo. Perdón, dije, con la voz quebrada. Antes de que pudieran responder. Escuché el ruido de papeles y tacones desde el pasillo. Y luego, apareció ella, Vera, mi madre, sosteniendo una pila de documentos como si fueran cupones de supermercado. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté, aunque ya sabía parte de la respuesta. Ella no dejó de caminar, solo dijo sin emoción sobre su hombro. ¿Agentes inmobiliarios para qué? La seguí. Cada paso se sentía más pesado. ¿Para la casa de la bahía? Me congelé. Esa es la propiedad de inversión de abuelo. Lo era, corrigió ella, como si eso cambiara algo. La acorralé en el pasillo.
con el corazón latiendo fuerte. Él no está muerto. Sigue respirando. Mi madre suspiró como si fuera una niña rebelde que se negaba a dormir la siesta. No puede salvarlo todo, Miss. Su voz, calmada y calculada, cortó más hondo que si hubiera gritado. Y ella no vio las disculpas nocturnas del abuelo. No lo alimentó entre dosis de pastillas, ni le limpió las manos cuando temblaban. Ella veía las líneas en un libro de cuentas, y ahora las estaba borrando. La observé firmar contratos como si esa casa no llevara consigo sus recuerdos. Quería arrebatarle el bolígrafo de la mano. Gritar lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes, pero no lo hice. Me quedé allí en silencio mientras extraños fotografiaban lo que alguna vez fue su orgullo. Más tarde esa tarde, después de que los agentes se fueron y la casa volvió a sentirse vacía, me encontré arriba, sentada junto a la cama del abuelo. Estaba dormido fingiendo. Su respiración era superficial pero constante. No creo que sea suficiente para detenerlos, susurré. No era una pregunta. Rastré las líneas de su mano, la piel más delgada que el papel. Y me pregunté cuántas veces esas manos habían construido cosas para otros que ahora lo trataban como una vela. Por cerrar, yo era la última que se aferraba a un hombre que ni siquiera había dejado ir aún. Cuando él se movió levemente, pensé que hablaría. No lo hizo. Las horas se desvanecieron una en otra después de eso. La tarde llegó sin que me diera cuenta. El trueno retumbaba, sacudiendo la casa suavemente, pero nada dentro de mí se movía ya. No sé qué me hizo tomar el viejo teléfono. Tal vez desesperación, tal vez hábito. Había estado allí en la mesa de noche durante días, sin tocar, polvoriento. Lo hojé distraída, buscando qué. No estaba segura. Fotos, mensajes, alguna. Prueba de que alguna vez había importado. Luego le di play. No lo planeaba. Era un mensaje de voz. El primer segundo estuvo lleno de estática, luego escuché su voz. La voz de Vera. Clara. Medida. Calculada. Si Miss encuentra ese documento, estamos perdidos. Manténla afuera. Me quedé ahí, helada, algo escalofriante subiendo por mi columna. Ella no me estaba hablando a mí. Ni siquiera hablaba de abuelo. Me hablaba a mí. Un plan, una conversación que nunca debía haber escuchado. Una conspiración para excluirme completamente. No recuerdo haberme sentado, pero estaba en el suelo, sujetando ese teléfono como si pudiera desaparecer. No solo me ignoraban. Me estaban borrando. Tal vez el error no fue amarlos demasiado. Tal vez el error fue creer que aún me veían. No dormí esa noche. Me senté en el suelo de mi habitación de niña, las rodillas apretadas contra mi pecho, rodeada de cajas que nunca deshice cuando me mudé. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos tamborileando. Las paredes se sentían más cercanas de lo que recordaba. Aún podía oler la lavanda que mi abuela solía tener aquí, aunque ya se había desvanecido hace mucho. Por la mañana. No estaba segura de si estaba despierta o soñando. Los escuché antes de verlos. La voz de Kieran, cortante, impaciente, llegó a través de las finas paredes. Te dije que la casa de Leak City vale más que eso. No voy a tomar menos. Te lo estoy diciendo, Raslin respondió con un siseo, la cabaña es mía. Eso no es negociable. Me quedé quieta por un segundo. Pensé que lo había imaginado. Pero luego Kieran dijo algo que me heló el estómago. Ya está muerto por dentro. Abrí la puerta antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Mis pies descalzos. Silencioso sobre la alfombra del pasillo, las voces me arrastraron hacia la oficina de abajo. Ni siquiera me escucharon abrir la puerta. Papeles estaban esparcidos sobre el viejo escritorio de roble del abuelo. Registros de propiedades, estados bancarios. Mi hermano y mi hermana estaban allí como extraños, sin mirar siquiera su retrato que los observaba desde atrás. Lo merecemos, dijo Kieran. Raslin solo asintió. Algo dentro de mí se rompió. Cuando me convertí en una extraña en mi propia familia, mi voz sonó ajena, áspera. Ambos se giraron. Miss Kieran fue el primero en reaccionar, alisando la carpeta que sostenía como si nada hubiera pasado. Estás exagerando. Raslin cruzó los brazos, con el mentón en alto. No, lo hagas más dramático. Esto, dije, avanzando y señalando los papeles. No es dramático. Vender las propiedades de abuelo mientras sigue respirando arriba. La mandíbula de Kieran se tensó. ¿Quieres quedarte con cada casa en ruinas? ¿Qué compró alguna vez? Crece, no está muerto. Lo estará, dijo Raslin suavemente. Pronto, no reconocí mi propia voz cuando lo dije. Me das asco. Ninguno de los dos se inmutó. Los papeles seguían allí. Descaradamente, retrocedí. Creo que escuché a Kieran decirme que me calmara. Raslin dijo algo sobre ser práctica. No escuché. Subí directo, pero no a ver al abuelo, sino a Vera. Estaba en su habitación, tomando café como si nada estuviera ardiendo. Empujé la puerta sin golpear.
Ni siquiera se sorprendió. ¿Qué ahora, Miss? Estás vendiendo todo a mis espaldas. Vera dejó la taza. Perfectamente calmada. Estoy protegiendo lo que queda. ¿De qué? De tu alma. Sonrió. No seas infantil, llamaré al Sr. Darlon. Le contaré todo. El mensaje de voz. El testamento oculto. No harás nada. Vera se levantó lentamente. Su voz era plana. Letal, el DNR está procesado. Firmado, me quedé congelada. Ella observó cómo la realización me golpeaba. Intenta con tus pequeñas amenazas. Repórtanos. Grita todo lo que quieras. Cuando él se derrumbe. Nadie lo ayudará ahora. Esa firma significa silencio. ¿Entiendes? Sentí el aire salir de mi cuerpo. ¿Lo falsificaste? Ella levantó una ceja. Pruébalo. Retrocedí. Cariño, dijo Vera suavemente. Esto no es personal. Simplemente es hora. Me fui. No recuerdo cómo llegué a la habitación del abuelo. Estaba despierto, apenas. Sus ojos se movieron hacia mí, luego se apartaron. Me senté junto a él, sosteniendo su mano, no porque pensara que ayudaría, sino porque no sabía qué más hacer. Por primera vez, no lloré. El abuelo susurró. Lo siento, no sabía que te rompería. Pero no lo había hecho. No realmente. Algo se había roto. Sí, pero no miedo, no dolor, algo más frío. Pasaron horas. No pude sentirlas. A última hora de la tarde, me encontré de nuevo en mi vieja habitación. Las fotos seguían en las paredes. Yo, a los 6 años, de pie junto al abuelo en el jardín. Sosteniendo una caña de pescar de plástico. La sonrisa en su rostro no era falsa. ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó? Tal vez el amor no era suficiente. Tal vez la supervivencia era todo lo que ellos entendían. No sé cuándo ocurrió el cambio, pero estando allí, escuchando la tormenta golpear la casa, lo entendí. Y no para salvarlos, sino para salvarme a mí misma. Por la mañana, el peso que presionaba mi pecho no se había levantado, pero algo dentro de mí se sentía quieto. No calmado, no en paz. Solo quieto. Como si lo que se hubiera roto dentro de mí durante la noche se hubiera sentado en su lugar. La casa se sentía vacía mientras bajaba las escaleras. La tormenta había pasado, dejando cielos grises que se filtraban por las ventanas, oscureciendo todo dentro. El silencio no era nuevo. Lo que era nuevo era que ya no me escondía de él. Ya no evitaba al personal como solía hacerlo. No fingía no escuchar las conversaciones susurradas cuando pasaba. Ahora simplemente las atravesaba. Encontré al Sr. Darlon en la biblioteca esa mañana. Siempre llegaba temprano, bajo la excusa de los asuntos del patrimonio. Yo sabía que no era así. Vera lo mantenía cerca para manejar el dinero y evitar preguntas. Esta vez lo hice mirarme. Necesito que me expliques algo, dije de forma plana. Él ni siquiera levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Miss, ahora no es el momento. Dime qué pasa con su testamento si muere sin firmar. Eso captó su atención. Su bolígrafo se detuvo a mitad de la frase. Sin llegaron, insistí, acercándome, forzando el aire entre nosotros a moverse. Dígame, él se enderezó, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sin una firma legalmente ejecutada, el testamento anterior sigue siendo válido. El último testamento formal que nombra a mi madre y a mis hermanos. No respondió. ¿Y estás dejando que esto pase? Su garganta se movió. Pero no habló. Sé sobre el otro testamento, dije. Bajo ahora, firme. Sé sobre el documento que nunca firmó. Lo sé. Los dedos del Sr. Harland apretaron ligeramente el borde del papel. No lo negó. Lo que no entiendo, susurré, es como todavía está sentado aquí antes de que pudiera responder. La puerta se abrió. Vera. Echó un vistazo a mí, luego a él. Lárgate. El Sr. Aaron dudó, dije, lárgate. Obedeció. Lo vi alejarse y me di cuenta de que él tenía tanto miedo como el que solía tener yo. Vera se giró hacia mí en el momento en que la puerta se cerró. ¿De verdad crees que esta pequeña actuación cambia algo? Creo que tienes miedo. Ella se rió. ¿De ti? ¿De perder? Su sonrisa desapareció. Acabas de ir demasiado lejos, dijo. Ahora aprenderás por qué eso importa. Debería haber tenido miedo. En cambio, no sentí nada. Vera pasó junto a mí, sus tacones haciendo clic por el pasillo como un reloj que avanza. A última hora de la tarde, descubrí cuál era su siguiente movimiento. Mientras estaba sentada con el abuelo, leyendo viejas revistas en voz alta para él. Esperando que mi voz pudiera anclarlo, aunque sus ojos siguieran cerrados, una de las enfermeras mencionó casualmente. Tu madre está empezando los papeles para el alta. Dejé la revista lentamente. Alta. Mi voz se quebró. Dice que está finalizando las órdenes paliativas solo para atención en casa. Sin más. Intervención hospitalaria. Me levanté. ¿Cuándo? Estuvo en la oficina administrativa del hospital esta mañana.
La enfermera vaciló, luego bajó la voz. Dijo que, para el final de la semana, todo será formal. Salí de la habitación antes de gritar. Encontré a Vera en el comedor formal, sentada sola, desplazándose por su teléfono. No esperé. La vas a sacar. Ella no levantó la vista. Lo llevo a casa donde morirá. Ahora me miró, sus ojos de hielo. Cuando pienses en otro plan, dijo suavemente, él ya estará muerto. Quise golpear algo, gritar, llorar. En su lugar. No dije nada. La dejé allí. Esa noche, después de horas de dar vueltas por la casa como un fantasma, volví a la habitación del abuelo. Me senté junto a él otra vez. La misma silla. El mismo silencio. Pero algo se sentía diferente. Estaba despierto esta vez. Y cuando me senté, sus ojos se movieron hacia mí, enfocados. Había estado esperando eso. Días, semanas, ya no estaba segura. No te estoy pidiendo que luches por ellos, dije en voz baja. Su respiración era áspera, suave, irregular. Te estoy pidiendo que luches por ti. Durante un largo tiempo, solo me miró. Luego lentamente asintió. Fue entonces cuando supe que el juego no había terminado. Me levanté de la cama del abuelo. Esa mañana con una firmeza que no había sentido en semanas. La casa estaba en silencio, asfixiada por la misma luz gris que se aferraba a cada rincón. Pero ya no me movía como alguien que esperaba evitar la tormenta. Caminé directo hacia ella. A media mañana, envié un mensaje al Sinje Darlon, ven al patrimonio. El abuelo necesita hablar contigo con urgencia. Mantuve el tono profesional, cortante. Sin desesperación, sin explicaciones. Solo una orden. Luego encontré a la ama de llaves. Diles a todos, dije calmadamente. Reunión familiar en el salón principal al mediodía. Ella vaciló. Tal vez fue la forma en que sonaba mi voz. Tal vez algo en mí se veía diferente. De todos modos, asintió y desapareció por el pasillo. Al mediodía, la casa ya no se sentía como un hogar, sino más como una sala de juicio. Esperé en la parte superior de las escaleras, justo al lado de la puerta del abuelo, mientras las voces se reunían abajo. Primero llegó Kieran. Sus pasos eran inquietos, caminando antes de siquiera sentarse. Luego Raslin, con la voz afilada como siempre, quejándose del desperdicio de tiempo. Finalmente, Vera, calmada, medida, segura, conocía muy bien ese sonido. Y luego el Sinje Darlon. Escuché sus zapatos haciendo clic contra el suelo pulido. Los dejé sentarse allí durante varios minutos. Luego abrí la puerta del abuelo. Él me miró desde la cama. No frágil, no confundido, solo esperando. No dije nada. Y lentamente, dolorosamente, él colgó las piernas del lado de la cama. Se levantó. No lo ayudé. Lo seguí en silencio mientras caminaba hacia adelante, cada paso deliberado, su respiración tensa pero determinada. Llegamos juntos a la cima de las escaleras. Abajo. Las voces se congelaron. El aire se tensó. Y luego, como una hoja a través de la tela, el abuelo habló. Todos siéntense. Silencio. Los vi mirar hacia arriba, vi sus rostros. Raslin dejó caer su teléfono. Kieran se quedó de pie, confundido. Vera no se movió. El abuelo descendió lentamente las escaleras, agarrando la barandilla con una mano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió mostrarles cada paso. Cuando llegó al piso principal, nadie se atrevió a hablar. El Sinje Harlan dio un paso atrás. Incierto, el abuelo Orville se plantó en el centro de la sala, vivo, respirando, observando, y luego habló. He escuchado suficiente. Su voz no fue alta, pero se hizo oír. Vera, ella se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Le dijiste al hospital que detuvieran mis tratamientos. Firmaste órdenes usando mi mano cuando estaba sedado. Presentaste documentos para excluir a mi nieta de mi cuidado. Ella no dijo nada. Confié en ti con todo lo que construí, y me contaste muerto antes de que dejara de respirar. Su mirada cambió. Kieran se tensó. Te escuché, muchacho. Hablando de mi empresa como si fuera tu premio, discutiendo cuán rápido cambiarías el nombre una vez que yo me fuera. Kieran miró hacia abajo, hacia sus pies. Raslin, ella se estremeció visiblemente. Vi los registros de transferencias. El dinero que tomaste del fideicomiso familiar. ¿Cómo lo llamaste? Preherencia. El robo es robo. Niño, nadie habló. Luego el abuelo se giró. Sinje Darlon. El abogado parecía acorralado. Reprodúzcalo. El Sinje Harlan dudó, pero luego sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Presionó el botón de reproducción y la voz de Vera llenó la sala. Simi se encuentra ese documento. Estamos acabados. Manténganla aislada. La voz de Kieran siguió. Fría. No durará mucho. Luego Raslin, déjala llorar, se rendirá. La grabación se apagó. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otra cosa.
Luego el abuelo se giró hacia mí. Miss, avancé, pero no hablé. Fuiste la única que se quedó, incluso cuando sabías. Miró de nuevo a los demás. Esta mañana. Firmé mi testamento final. El Sr. Harland lo tiene. Vi al abogado asentir rígidamente. Nomino a Miss como mi única heredera. Su escucharon ahogados suspiros. Kieran maldijo entre dientes. Raslin. Rompió en lágrimas. Vera no se movió. Ustedes tres están desheredados. Efectivo inmediatamente, quietud. Les di todo, dijo el abuelo suavemente. Y me mataron antes de que muriera. Y luego se sentó, por primera vez en horas, tal vez días. Se veía cansado. Vera se levantó lentamente. ¿Crees que esto se acabó? El abuelo ni siquiera la miró. Su acabó cuando me llamaste una carga. Ella se fue. Raslin tropezó detrás de ella. Quiéranse. Quedó allí un rato más, luego lo siguió. El Sr. Harland me miró una vez, algo parecido a una disculpa en su expresión. Luego salió de la habitación, solo el abuelo y yo permanecimos. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego, suavemente, dijo, no estaba fingiendo para. Ellos lo miré. Estaba fingiendo para ti. No supe cómo responder a eso, porque ni yo misma esperaba lo que sucedió después. Pasaron 2 semanas y durante todo ese tiempo, la casa estuvo más silenciosa de lo que nunca había conocido. Cada mañana, la luz del sol se filtraba a través de las viejas cortinas pintando suaves líneas doradas sobre el suelo de madera. Me encontraba caminando por esos pasillos sin rumbo, escuchando ecos no de pasos, sino de discusiones que ya no importaban. Las habitaciones que antes se llenaban con conversaciones tensas, ahora estaban solo en silencio. Mi madre, mis hermanos, se habían ido. No sabía si habían huido por vergüenza o ira, no lo sabía. Y ya no estaba segura de que me importara. Por primera vez. La propiedad se sentía como un hogar otra vez. No porque estuviera en paz, sino porque estaba vacía. A veces veía al abuelo, de vez en cuando. Rara vez hablaba. No lo necesitaba. La mayoría de los días se sentaba afuera bajo el porche, mirando el horizonte con una quietud que se sentía deliberada. De vez en cuando me sentaba cerca. Nunca hablamos de lo que había sucedido. Algunas cosas no necesitaban ser contadas. Esta mañana, sin embargo, supe que las cosas tenían que cambiar. El cierre, aunque silencioso, tenía que suceder. Estaba en el estudio cuando llegó el Sr. Harland. Su golpe fue suave, respetuoso. Me levanté y abrí la puerta yo misma. Buenos días, Miss. Su voz era cuidadosa, casi apologética. No perdí tiempo con charlas innecesarias. Terminemos esto. Nos sentamos en la vieja mesa de caoba, donde se habían planeado tantas de esas traiciones susurradas. Ahora solo estábamos él, una carpeta de cuero y el peso de la finalización. El abuelo apareció en la puerta a mitad de los papeles. No, entró, solo observó. Cuando el Sr. Harland deslizó el documento final hacia mí, la transición oficial del patrimonio, vacilé. No porque lo cuestionara, sino porque en algún lugar profundo todavía me sentía como esa niña que todos habían pasado por alto. Pero entonces el abuelo habló. No porque te lo haya dado, miré hacia arriba. No estaba sonriendo. Su expresión era firme, porque te lo ganaste. Firme, y eso fue todo. No hubo aplausos. No hubo felicitaciones, solo una aceptación silenciosa. El Sr. Harland recogió sus papeles y se fue poco después, dejándome sola con el abuelo en el eco de las decisiones tomadas. Esa tarde estuve junto a la ventana con una taza de café en la mano, observándolo cuidar sus rosas. Sus movimientos eran más lentos de lo que recordaba. Pero había determinación en ellos. No necesitaba mi ayuda. No pidió compañía, pero de todos modos me quedé allí observando. Cortó una flor muerta, se enderezó y miró hacia el cielo. Pensé en los años que pasé buscando su aprobación. La de mi madre, la de mis hermanos, todas las veces que me quedé callada, esperando que el amor hablara más fuerte que el dinero. Estaba equivocada. Tal vez no se trataba de la herencia. Tal vez se trataba de sobrevivir. Dejé mi café. Más tarde esa noche, en mi vieja habitación, encontré algo escondido en el fondo de un cajón. Una bufanda de tamaño infantil, desgastada por los años de haberla apretado durante las noches sin dormir. La misma bufanda que había llevado cuando pensaba que tendría que dejar esta casa atrás para siempre. La desdoblé lentamente, mis dedos siguiendo los bordes desgastados. Luego, con cuidado, la doblé una última vez y la guardé para siempre, porque ya no era esa niña. Y esta casa, este legado, ahora era mío. No porque me lo hubieran entregado, sino porque había sobrevivido para reclamarlo. Me senté en silencio, durante un largo rato. Luego, mientras la noche se asentaba sobre la propiedad, dejé que un último pensamiento se posara. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas que decían amarte más fueron las primeras en contar tus días? Sí, has vivido eso, te estoy escuchando.